Bueno, muy buenos días a todos y todas. Siguiendo las palabras de nuestra representante de AIDA, realmente es un gusto enorme estar en asocio con Red Papás y el día de hoy con el Colegio Gimnasio Moderno. Mil gracias por darnos la posibilidad de desarrollar este evento el día de hoy aquí con ustedes. Realmente para UNICEF es un tema muy relevante y uno diría que hay dos agencias del sistema de Naciones Unidas que venimos trabajando este tema y con la OPS para ver de qué manera logramos tener algún impacto en las cifras de sobrepeso y obesidad en salud pública, ¿sí? Esta es una de una foto que nos parece fantástica, ¿sí? Es una niña de un colegio del Cauca, en donde venimos haciendo un programa muy interesante con el Ministerio de Educación. Y para nosotros como UNICEF, el marco de leyes es la Convención de los Derechos del Niño, y uno de los temas es para cada niño y niña el bienestar. Y aquí podríamos hacer unos debates gigantescos alrededor del bienestar. ¿Qué significa el bienestar de ese niño y de esa niña? Y en particular, el niño y la niña que está en esa época escolar. No vamos a hablar mucho del adolescente porque también es importante, sin embargo, las cifras y las estadísticas, tanto internacionales como nacionales, lo que nos indican es que ese grupo que está pasando de la primera infancia a la infancia es un grupo muy abandonado. Uno empieza a leer y a revisar las cifras que hay en ese grupo de infancia y no tenemos mucho, ¿sí? Empieza a encontrar un poquito más de cifras cuando ya empieza a revisar un poco el tema de los adolescentes. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué es importante entonces promover entornos alimentarios saludables. Y nos vamos a orientar fundamentalmente en el entorno escolar. Podríamos hablar del entorno familiar, que es fundamental, es decir, es esa primera puerta en el momento del nacimiento y donde se cimentan todos los hábitos alimentarios, los hábitos, el cariño, el afecto, aquellas cosas que impactan directamente en el estado de bienestar de los niños y las niñas, pero para efectos de esta actividad nos vamos a centrar básicamente en el entorno escolar. Y en ese sentido hay dos partes que nos interesa fundamentalmente resaltar y es, ¿por qué? Pues porque es un tema de salud. Y es un tema de salud desde el concepto más integral de la salud, no solamente como ausencia, enfermedad, sino aquellas cosas que pasan alrededor del tema social, el tema psicológico y el tema de bienestar. Y eso significa entonces que el hecho de no tener esta condición, estamos teniendo, como lo decía la representante, el curso de vida en las condiciones más estables, es decir, estamos evitando a largo plazo lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. Las más frecuentes en este caso y asociadas son las enfermedades crónicas transmisibles como la diabetes, que está aumentando de una manera gigantesca, los problemas cardiovasculares e inclusive asociados con algunos tipos de cáncer. Y hay otro tema que también es muy importante revisar y es qué significa el que los niños y las niñas tengan algún problema de sobrepeso y obesidad frente a la calidad educativa. Es decir, las estadísticas, la evidencia, lo que nos está demostrando es que la capacidad de aprendizaje de los niños con una condición de sobrepeso o obesidad disminuye. Se distraen más, la permanencia disminuye, pero además hay otro tema que es muy perverso y es el bullying. Es decir, el bullying también se da con los niños que tienen un problema de sobrepeso y eso puede acarrear situaciones más graves todavía relacionadas con la salud mental.
Entonces uno empieza a hacer un tejido y una cadena de situaciones que puedan desencadenar ya no solamente el problema en sí de la sobrepeso o la obesidad, sino un problema más a largo plazo, de enfermedades crónicas o de un problema emocional. Digamos que en este tema del entorno escolar, uno dice, bueno, hay que promover, por supuesto, una alimentación saludable asociado a una actividad física. Y cuando hablamos de esto, insisto en que en la escuela es un entorno propicio para hacerlo, pero todo lo que rodea la escuela son los entornos también propicios, porque si no lo hacemos en casa, pues en muchas ocasiones todo lo que se hace en la escuela se pierde o se viene para atrás. Para informar a la comunidad educativa y promover la toma de decisiones informadas, pero también para informar a la sociedad en general. ¿Qué mejor que cuando yo voy a hacer la compra de un, entre comillas, alimento, pueda leer y pueda entender qué dice ese alimento? Porque en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de entender qué es lo que dice ese cuadrito de valor nutricional de carbohidratos, de proteínas, de minerales y cuánto es el valor energético total que le aporta según las necesidades que tiene ese niño, esa niña o ese adulto. Generar conciencia acerca de la compra y el consumo de comida chatarra, ¿sí? Realmente esto es un tema muy sensible y muchas veces pues, los niños son la consecuencia de poblaciones y sociedades mal informadas. Al niño finalmente, si yo compro la botella de Coca-Cola, la botella de gaseosa, la botella de gaseosa cualquiera que sea de ella, y pues la tengo en casa, y si todos a la hora del almuerzo nos servimos el vaso de gaseosa, pero le voy a decir al niño, tú no vas a tomar porque los niños no pueden tomar, ¿sí? Pero resulta que el resto de los adultos sí lo hacemos. Entonces, ahí empiezan una serie de comportamientos, de normas sociales que se trasladan en casa y que afectan. Finalmente, el niño lo que hace es copiar modelos, tanto familiares como modelos dentro de la propia escuela. El marco normativo y regulatorio, este país está empezando ya a hacer esfuerzos grandes en marco normativo y regulatorio para UNICEF y también para Red Papás. Es importante, muy importante acompañarlo. ¿Por qué? Porque tanto sociedad civil como una organización de Naciones Unidas que puedan empujar, que puedan hacer que no sigan subiendo las cifras de desnutrición, de obesidad y sobrepeso. No queremos ser México. Es decir, ustedes revisan las condiciones en México y en México en este momento sí está en la mayor crisis de salud pública que ha tenido por los problemas, por la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, estamos a tiempo de cambiar. Hay una serie de factores, aquí hablamos de hay dos elementos que son visibles en este iceberg. Primero, hay un mayor aumento de productos altamente procesados, pero también hay una menor actividad física. Eso como dos determinantes, no quiere decir que el problema de sobrepeso y obesidad, no solamente, eso es como lo que nosotros vemos, pero por debajo hay una serie de condicionantes ambientales que pasan por normas, ¿dónde estará esto? Bueno, es decir, ¿qué se dispone físicamente? ¿Cuáles son esos factores financieros, económicos que hacen que un producto esté en el mercado o no esté y que sea saludable o no saludable? ¿Cuáles son las normas, las leyes que favorecen el no consumo de alimentos de estas características o que favorecen el desarrollo de la actividad física? Y también hay una serie de normas de actitudes y valores que hacen que la sociedad en su conjunto desarrolle ciertas prácticas o desarrolle ciertos comportamientos. Y también, como lo había dicho, hay otros entornos más colocados en un ambiente más cercano al niño y a la niña, y es la familia, la escuela y la comunidad. Son entornos cercanos que pueden afectar o que pueden incidir en que los hábitos alimentarios mejoren. Hay unas tendencias al exceso de peso,
hay un efecto en el curso de vida, quiero mencionar solamente un detallito, la lactancia materna. Ahí empieza todo. Es decir, si no hay una práctica adecuada de la lactancia materna como único alimento en los primeros 6 meses de vida, hay unas posibilidades enormes de que esos niños que empiezan a recibir las leches en polvo, que empiezan a recibir productos infantiles fortificados, empiezan a tener un aumento de las células del tejido adiposo que después, cuando grandes, va a ser muy difícil cambiar ese número. El tamaño sí, el número no. Las situaciones de doble carga y la influencia de los entornos obesogénicas. Aquí solamente les quiero mostrar unas cifras de América Latina. Miren pues, imagínense que 3.8 millones de niños de 0 a 5 años tienen una prevalencia entre el 7.2 y 8.5% de sobrepeso. Si nos vamos a los adolescentes, perdón, a la infancia, está entre 22 a 25 millones y de 12 a 19 entre 16.5 21 millones. Es muy parecida a la tendencia que tenemos en Colombia, por eso es que el acento lo estamos poniendo en el grupo de 6 a 11 años. ¿Sí? No quiere decir con eso que el acento recién se nace, que el acento en la lactancia materna, que el acento en la primera infancia no cuente, pero lo que queremos es ver cómo favorecemos o eliminamos los ambientes que generan obesidad o sobrepeso, llamado ambientes obesogénicos. Algunos países como México, Brasil, Chile y Ecuador ya tienen más de una regulación gubernamental. Ecuador, Chile y México han implementado el etiquetado frontal, tienen una meta muy importante de estos países, y es que más o menos calculan que en 5 años empiezan a hacer unas evaluaciones de qué está pasando con la situación nutricional de los niños y de la población en general. Y digamos que hay una serie de directrices armonizadas en las escuelas para una oferta de alimentos saludables. No es fácil, pero se puede. ¿Qué pasa en Colombia? Solamente para decirles que está por regiones, pero aquí pongo 2 cosas, y es lo que se llama la doble carga. Es decir, en la doble carga nosotros tenemos niños y niñas bajitos en talla, que es lo que nosotros hemos llamado tradicionalmente desnutrición crónica y que ahora se denomina retraso en talla. Pero también tenemos el sobrepeso y la obesidad. Entonces, encontramos en nuestras comunidades muchos niños bajitos y gorditos, pero además con una limitada capacidad de aprendizaje, porque ya vienen con un retraso en talla progresivo con el tiempo que afecta definitivamente el tema del aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ver aquí Colombia en cómo estamos tanto en retraso en talla como en exceso de peso, y tenemos, por ejemplo, que en retraso en talla, Orinoquía y Amazonía está en esta tabla de primeras en retraso en talla y de tercera en exceso de peso. Se pregunta uno, ¿qué está pasando en esa región para que los niños y las niñas estén teniendo esta tendencia al sobrepeso y la obesidad? Bogotá, muchas personas hay de Bogotá acá. Bogotá tiene, digamos, como la región primero en exceso de peso, sin embargo está de tercero en retraso en talla. Entonces, también no solamente las regiones, digamos, extremas, sino también grandes ciudades como por ejemplo Bogotá, que uno pensaría que tiene mucha razón el hecho de que los niños están más sometidos a este tema de la publicidad, ¿sí? Hay mucho más oferta, entonces definitivamente hay una posibilidad más grande de poder consumir este tipo de, entre comillas, alimentos. ¿Qué pasa con la situación nacional y la encuesta, ya voy a terminar, y la encuesta nacional de salud escolar? Dice, cuando hablamos de alimentación saludable en salud escolar, nos dice que hay una mayor frecuencia de hambre en la región atlántica. 9 de cada 10 escolares no cumplen con el requerimiento de consumo de frutas y verduras recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
mayor frecuencia de consumo de gaseosas y bebidas azucaradas, una o más veces al día. No es una o más veces a la semana, es una o más veces al día. Esto es gravísimo. Y en Medellín y Bogotá hay mayor consumo de productos de empaque, que era lo que explicábamos anteriormente. Igual en actividad física, solo el 15.2 cumple las recomendaciones, el 46% dedican menos de 19 minutos en ese transporte escolar activo. Uno diría, esto se da mucho en las ciudades, por supuesto. Por ejemplo, en las veredas, pues hablar de esto es un poco irónico porque lo que hacen los niños es caminar y caminar y caminar para poder llegar a la escuela, ¿sí? Sedentarismo. Por último, nosotros pensamos, hay algunos retos. Si ustedes ven en la parte de arriba, nosotros consideramos que este tema está muy relacionado y muy vinculado con el objetivo de desarrollo del milenio de hambre cero, el de salud y bienestar, el de la educación con calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y alianzas para lograr los objetivos. Es decir, por decir algo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podría uno decir que los tiene articulados con todos, sin embargo, consideramos que estos 6 son los más relevantes. Por un lado, ¿cuál sería parte de los retos? Pues para muy ilustrativo la presentación del colega previamente, en donde las prácticas alimentarias se deben trabajar desde el curso de vida. El foco va a estar en la escuela, pero si no lo trabajamos desde la gestación, desde la primera infancia, no estamos ganando mucho. Esto es digamos, uno dice, esto debe ser una fórmula ganadora, y como fórmula ganadora debe involucrar los cursos de vidas totales. Lo vamos a hacer en la escuela, pero si no involucramos a toda la sociedad, igual, no termina siendo una fórmula ganadora. Abogacía para regular el etiquetado frontal en los productos industrializados y de esta manera, ¿qué es lo que nos interesa? Incidir en las decisiones del consumidor. Que el consumidor pueda tener la mejor información para decir, ¿lo compro o no lo compro? Ahora, si lo compra, pues digamos que ya sabe por qué lo está comprando y ya podría pensar que sabe de alguna manera las consecuencias. Evitar publicidad engañosa. No hay nada más perverso que es el muñequito o es el patito o es todas aquellas cosas que salen en la propaganda, porque el niño, ¿qué es lo que quiere? El niño ya no quiere este producto, sino quiere es el gatito, el osito o el patito, ¿sí? O cualquier tipo que sea el enganche, y eso termina siendo una publicidad engañosa. Por último, el crear estrategias nacionales, el trabajar con educación, el trabajar con salud, el trabajar con agua, son estrategias intersectoriales que debemos hacer. El trabajar con Red Papás, nosotros con una organización de la sociedad civil que está haciendo una tarea fabulosa en el tema de incidencia de abogacía, también. La sociedad civil aquí tiene un rol muy importante porque tiene un rol de incidencia fuerte. Es decir, yo puedo tener en las góndolas de los supermercados todos los productos. Si yo no los compro, entonces termina siendo una lógica de mercado. A menor productos, a menor demanda, la oferta de todas maneras tiene que disminuir. El tema de la acción intersectorial es muy importante y realmente, como ustedes ven, nos queda muchísimo por avanzar. Ya hay muchas cosas avanzadas. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de ver experiencias de las diferentes escuelas. Vamos a tener también la posibilidad de que nos presenten un aplicativo muy interesante para poder entender qué es esto del etiquetado. Bueno, ya lo explicarán de mejor manera de lo que yo lo estoy haciendo. Y como voy a retomar las últimas palabras de la representante, es decir, cuenten con UNICEF. UNICEF está acá para ver de qué manera podemos, con todos ustedes, lograr que nuestros niños y niñas tengan las mejores condiciones de vida, tengan las mejores condiciones de calidad y tengan también, vea, aquí se me fue Rafael, y tengan las mejores condiciones de capacidad de aprendizaje, de retenerse en la escuela y evitar al máximo el tema de bullying por problemas de sobrepeso y obesidad. Muchas gracias y ya.
¿Yo puedo tomar de esta? ¿Y ahora me toca sentarme? ¿Me vas a?